mis hermanos, vamos a ir a la carta que el apóstol Pablo le escribió a Tito. Continuamos con esta serie. Hoy vamos a comenzar el capítulo 2 y vamos a leer los primeros 10 versículos. Luego vamos a pedirle al Señor de nuevo nos esté guiando en esta tarde. ¿Sí? ¿Lo tiene? Amén. Versículo 1 dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Oramos, hermanos. Señor, gracias una vez más por tu palabra. Pedimos simplemente, Padre, que la utilices en esta tarde para edificar a tu pueblo, salvar a aquellos que aún no te conocen, Señor. Pedimos por favor, ten misericordia de ellos y damos gracias una vez más de poder reunirnos en libertad y poder abrir tu preciosa palabra que nos has dejado para instruirnos, para aconsejarnos. Señor, ayúdanos en esta tarde, quita de nosotros distracciones, que nuestras mentes y nuestros corazones estén disponibles para que tu palabra sea aplicada por tu Espíritu Santo, Señor, de manera efectiva. Padre, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, Pablo, ya lo hemos dicho, le escribe a Timoteo. En esta parte, después de haber expuesto ahí al final del capítulo 1, ha expuesto a los falsos maestros. Una realidad que amerita que Tito tenga que establecer ancianos, eso ya lo vimos. Los ancianos que Tito tenía que establecer eran por causa de, versículo 10, porque hay aún muchos contumaces, y los empieza a describir. Hay toda una necesidad, hay necesidad en las iglesias locales de personas que van a enfrentar este tipo de conflictos, pero que a su vez, además de enfrentar los conflictos con las falsas enseñanzas, los falsos maestros, además de eso, los pastores tienen que continuar dando el consejo y dando instrucción al resto de los hermanos. Esto es lo que hace Pablo acá. Desde capítulo 2, versículo 1, lo que hace Pablo es darle de manera clara a Tito una serie de indicaciones para aconsejar a cada uno de los miembros de estas iglesias. Y de hecho, ahí en versículo 1, cuando dice pero tú, ya está marcando un contraste, una oposición. Venimos hablando de los falsos maestros que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos los niegan. Pero tú no. Tú habla de acuerdo a lo que está con la sana doctrina. Vos sos diferente. Tito, vos tenés que manejarte de manera... De hecho, después le va a decir en versículo 7 que se presente como ejemplo de buenas obras.
pero tú. Es una reprobación de los falsos maestros, pero a la vez sirve de puente para decir, bueno, a la iglesia enseñale esto. La iglesia de Creta, así como a Timoteo, le dijo Pablo en 1 Timoteo, perdón que me estoy adelantando, capítulo 6, no lo busque, versículo 10, hablando de que la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, y esos algunos son los falsos maestros, y usa la misma cláusula o la misma frase, mas tú, versículo 11, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. O sea, hay un contraste. Pablo está marcando eso. Quiere ser bien claro cuando habla de los falsos maestros y cuando habla de la sana doctrina que tiene que enseñar a la iglesia. Hay un contraste. Pero como dijimos, es un punto de partida para hablar de cuestiones éticas. Hay cuestiones éticas que hay que mencionarlas y que Pablo va a decir a continuación. Naturalmente, dijimos en la primera entrega de Tito que la sana doctrina produce naturalmente una vida piadosa. Aquel que es un creyente verdadero, naturalmente va a buscar ser diligente en crecer en santidad. Aquel que no le interesa los temas de santidad, los temas de crecimiento, y piensa que su cristianismo es solamente una serie de actividades o de eventos en su vida, me animo a decir que, bueno, tiene que examinar su fe. Entonces Pablo empieza a hablarle a los hermanos, personas que están dispuestas, como va a decir al final de lo que vimos, dispuestas a adornar la doctrina. Me encanta esa frase. De hecho, puse de título adornando la doctrina porque el punto es ese. Los hermanos en la iglesia, lo que hacemos los cristianos en este mundo es adornar la doctrina con nuestras vidas. Nuestras vidas son, como dice Pablo en otra carta, somos luminares. Jesús lo dijo de manera también muy particular, que somos la luz del mundo. No que van a ser, o que, bueno, si hacen el intento. No. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y eso es interesante porque habla de nuestra identidad, de que el verdadero creyente es una luz. Es una luz. ¿Por causa de qué? Por causa de lo que Cristo ha hecho. La luz del creyente no es propia, ¿sí? No es que es una estrella en sí mismo, ¿no? Sino que el creyente es luz porque la luz de Cristo emana de Él. Acá en este contexto, a pesar de las circunstancias, de las dificultades que tenía Tito acá en Creta, de la cultura, lo mencionamos ya, había oposición, había errores doctrinales. A pesar de eso, los pastores deben continuar perseverando en la sana enseñanza basada en la sana doctrina que, como dijimos, produce vidas sanas, que es lo que dice al principio, es decir, el conocimiento de la verdad que es según piedad. Versículo 1 lo dice ahí Pablo. Tito y los ancianos, entonces, por medio de su ejemplo, de su predicación fiel, deben inculcar a los miembros de las congregaciones a aquellas buenas obras que son apropiadas para los creyentes. ¿Se sienten bien? Quería romper el hielo, perdón. Los cristianos, nosotros, los creyentes, necesitamos ser expuestos a la palabra de Dios, ser aconsejados, ser corregidos, ser animados a adornar la doctrina, que es lo que creemos, ¿no? Y lo que creemos tiene que estar en coherencia con cómo vivimos. Porque si domingo tras domingo, semana tras semana, ocasión tras ocasión, somos expuestos a la sana doctrina, los verdaderos creyentes vamos a estar de acuerdo en que, bueno, tenemos que vivir de acuerdo a lo que dice el Señor en su palabra. Vamos a estar de acuerdo. Nadie va a decir, no, yo no estoy de acuerdo. ¿Cómo que no? Entonces, estamos hablando de algo muy importante. Porque la vida del creyente es una nueva identidad en Cristo. En estos días
expusieron la palabra. Bueno, les mencioné tanto en el retiro de pastores como en el encuentro de ante su palabra. Algunos hombres que en sus contextos pensaban esto, ellos adornaron la doctrina. Y de hecho nos animaron básicamente a no bajar los brazos en el hecho ese de transmitir y de hacer. El retiro de pastores de la UCB se llamaba Avance, el avance del Evangelio. Y el avance del Evangelio tiene mucho que ver con la vida de los creyentes. Uno de los hombres en ante su palabra dijo, se llamaba Matthew Davison, un escocés. Hablaba un inglés muy raro, y el traductor que tenía luchaba con su británico escocés, una cosa muy rara. Pero él dijo una frase, y me la anoté, dice, no necesitamos los cristianos inventar un manual para saber cómo conducirnos. Tenemos su palabra, pero sobre todo, dice él, necesitamos al dueño de la iglesia. No solamente su palabra, necesitamos ir a nuestro Señor Jesucristo y pedirle su gracia para saber cómo adornar la sana doctrina. Y si usted lee con detenimiento este pasaje, no pasa por hacer cosas. El adorno de la sana doctrina no pasa por hacer cosas, no pasa por cuestiones externas que podrían modificar lo externo, nada de eso. El adorno de la sana doctrina parte de corazones transformados por la gracia de Dios, tal como va a continuar diciendo en versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Por esa causa es que podemos adornar la doctrina, porque la gracia de Dios ha inundado el corazón del creyente, el amor de Cristo ha sido derramado en el corazón del creyente, y entonces el creyente, claro, naturalmente quiere agradar a su Señor y va a vivir como un luminar en este mundo. Lo va a hacer, con sus más, con sus menos, pero va a estar enfocado en eso. No es hacer cosas, sino es entender que nuestros corazones han sido impactados por el amor de Dios, y como vamos a ver el próximo domingo, por su gracia. La idea del pasaje de hoy, voy a tratar de avanzar, es que el Evangelio no mejora a las personas, las transforma. El Evangelio no mejora a las personas, las transforma. Las transforma. Y déjeme explicar eso más adelante. Porque en Creta, acá donde está Tito, en Uruguay, donde estuve hace unos días, en Buenos Aires, acá en Junín, en San Martín de los Andes, el Evangelio no es solamente un mensaje que estamos llevando, sino que ese mensaje habla, como dice al final, de Dios nuestro Salvador, quien por medio del Evangelio nos ha salvado y nos ha dado vida nueva, y nos va a llevar naturalmente a este adorno de la doctrina que otros van a ver, y no solamente escuchar. No solamente escuchar, lo van a ver. En primer lugar, versículo 1, un principio inamovible. Un principio inamovible. Recuerde la tarea de Tito en esta isla, lo que tenía que hacer. Tenía que completar una obra que había iniciado Pablo. Tenía que posiblemente resolver conflictos, quizá corregir algunas cosas, enseñar, exhortar a los hermanos, como dice en versículo 8 del capítulo 3, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios, o sea, los creyentes, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Pablo le pidió acá a Tito cosas muy claras, cosas que no son, si usted lo lee, no es nada extraordinario lo que está pidiendo Pablo y que exhorte a los hermanos con esto. Particularmente, establecer ancianos para esas ovejas y que eviten estos ancianos que caigan en manos de los que vimos en versículo 16 que profesan conocer a Dios. Y la manera de hacer todo esto es hablando de acuerdo con la sana doctrina. El término acá hablando indica que tanto
en el ámbito público, cotidianamente, pero también en el ámbito formal de la enseñanza de la Iglesia, los pastores, y en este caso Tito, tienen y deben hacerlo de forma consistente con lo que es la doctrina que es realmente saludable para la Iglesia. Hay veces usamos ese término, sana doctrina, y usted dice, ¿qué será eso? ¿Cómo se come la sana doctrina? Pero habla de eso, de una enseñanza saludable, que hace bien a la Iglesia. La enseñanza que hace mal a la Iglesia no es sana doctrina, es cualquier otra cosa. ¿Se da cuenta la diferencia? Cuando usted dice, yo creo en la sana doctrina, ¿en serio? ¿En qué cree? ¿En cosas que son saludables para su vida? ¿O en cosas que quizás son nocivas para su vida? Bueno, si cree en cosas nocivas, no está creyendo en la sana doctrina. Pero acá le dice a Tito, habla de acuerdo con esta sana doctrina. Esto es un principio inamovible para los pastores y para cualquier creyente, en definitiva, no solamente para los pastores. Y es algo que nos puede ayudar a ordenar nuestra forma de vivir, la forma de hablar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de aconsejar, nuestra forma de tomar decisiones, nuestra forma de enfrentar dificultades en este mundo. Por eso dice, de acuerdo a lo que es conveniente. Lo que es conveniente. Pablo usa esta frase, y déjeme leerle en Efesios capítulo 5, en versículo 3 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Esa es la misma frase, es la misma palabra, no conviene. No conviene porque esto que ni aun se nombre entre vosotros no es de la sana doctrina. Y en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 10 también usa de nuevo, hablando de las mujeres, habla de que sean decorosas, se atavíen de forma decorosa, y también de buenas obras, dice versículo 10, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Ahí está lo mismo. Si esto es conveniente, si la sana doctrina es conveniente, lo van a profesar estas mujeres ahí en Éfeso, en 1 de Timoteo, y cualquier creyente. Entonces uno tiene que hablar de acuerdo a lo que es conveniente para nuestra vida. Además de proclamar la sana doctrina del Evangelio en sí, uno debe enseñar este comportamiento ético que corresponde al Evangelio. Porque el Evangelio es transformador. No es un mensaje que solamente me lleva al cielo. Es un mensaje que me transforma acá también. Es muy importante eso. Porque, como vamos a ver, hay muchos que quieren hacernos sentir vergüenza. Hay gente que habla mal de los creyentes. Y la forma que tenemos de contrarrestar eso es viviendo lo que realmente creemos. Es así. Fíjese que debemos enseñar esto porque lo primero, la sana doctrina corrige nuestros pensamientos, nuestra mente, pero el comportamiento ético habla de nuestra vivencia. O sea, no basta con ser correctos en nuestra doctrina, que está muy bien, y uno lo defiende a fuego. Pero no basta con eso. También debemos ser sanos en cómo vivimos. ¿Cómo vivimos los cristianos? ¿Vivimos sanamente de acuerdo a la sana doctrina? Eso está diciendo Pablo acá. Los que siguen, ya lo vimos, ¿no? Los que siguen doctrinas erróneas son corrompidos en su mente y en su conciencia. Lo vimos con los falsos maestros. Pero no solamente los que siguen falsas enseñanzas en cuanto a religión. Hay muchas falsas enseñanzas en el mundo. No es solamente enseñanzas religiosas. Hay enseñanzas de todo tipo, que uno tiene que ser muy cauteloso y decir, ¿esto es sano o esto es del pensamiento de este mundo? ¿Esto es realmente y corresponde a lo que Dios dice en su palabra o no? Y si no corresponde, lo tengo que desechar, porque no corresponde a lo que Dios dice en su palabra. Mi Dios, mi Salvador, no dice eso en su palabra. Entonces,
lo tengo que desechar, porque puede ser algo nocivo para mi vida, me puede llevar a vivir corrompido en mi mente, en mi conciencia, y como consecuencia a vivir toda mi vida de manera incorrecta. Como decía Pablo a Tito ahí en 1:15, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. En cambio, la sana doctrina debe extenderse a todas las áreas de nuestro ser, de nuestra vida, producir vidas que quieren agradar a Dios y glorificarle. Esto es algo muy interesante, porque me parece que vamos a hacerlo en 2 partes. Había un predicador en el retiro de las UCB que era una mezcla de muchos lugares. Incluso él mismo decía, yo no sé de dónde soy, porque se crió en Mar del Plata, pero era de padres americanos y se fue a estudiar a Uruguay y después se fue a estudiar a Estados Unidos, y el hombre para el ministerio, ¿no? Y el hombre después como misión se fue a Turquía. Muy interesante, una historia tremenda. Bueno, quizás José, me parece que lo conoces, a Benjamín Ekman. Tremendo. Y el hombre nos hablaba de Turquía. Turquía no puedes plantar una iglesia. No se puede plantar una iglesia. Por cuestiones políticas no puedes plantar una iglesia. Hay algunas iglesias que se les dice iglesias internacionales, en donde los diplomáticos que son cristianos o personas que están dando vuelta ahí en Turquía, que son creyentes, bueno, van y se reúnen ahí. Pero un turco no puede ir así nomás a las iglesias. Tiene que pedir un permiso al gobierno para ir a la iglesia. Tremendo. Qué diferente, ¿no? Ahora, ¿cómo hace un misionero en esos lugares? Él decía, tiene que ser un cristiano en donde está. ¿Pero cómo predican el evangelio? En donde está. Él trabajó en algunas empresas ahí en Turquía y ahí predicaba el evangelio. Y ahí se convertía gente y de manera, había todo un proceso para llevarlo a la iglesia. Pero no era una cuestión de, te invito a mi iglesia solamente, sino que vivía el evangelio, sus hijos en el colegio, su esposa en la casa, con los vecinos. Turquía, perdón, no es tan cerrado, ¿no?, como otros lugares, pero no podés plantar una iglesia, así, alegremente. Y el hombre lo que hacía era predicar el evangelio y vivir a Cristo en su diario vivir. Que es lo que Pablo le dice a Tito acá. Y va a empezar. Y recién estamos en versículo 1, imagínense. Segundo lugar, Pablo desde acá comienza una serie de consejos, exhortaciones sobre diferentes grupos dentro de la iglesia, y por eso le puse de encabezado el adorno, en primer lugar, de las personas mayores, porque menciona, versículo 2, los ancianos, versículo 3, las ancianas, y no está hablando de un título como el que ya hemos visto en otras ocasiones, de anciano como pastor, sino que son gente mayor. Usa un término de personas mayores. Y incluso, si usted sigue leyendo, además de las personas mayores, le va a hablar a las jóvenes, a los jóvenes. Va a usar el mismo ejemplo de Tito más adelante. Y también al final le va a hablar a los siervos o a los esclavos. Eran esclavos dentro de la comunidad cristiana acá. Esto nos muestra algo muy práctico, ¿no? Que sea quien sea, las verdades del Evangelio no solamente abarcan a todo tipo de grupo dentro de la iglesia, sino que también ningún grupo es discriminado, sino que también se espera, además de todo esto, que el grupo busque adornar la doctrina con sus vidas, sin importar quién sea. Pues esto es bueno, porque es bueno no poner excusa, ¿no? Muchas veces usamos la categoría en la que estamos y como una excusa, decimos, no, yo soy muy joven, pero digo, soy muy joven para hacer algo para el Señor,
o soy muy viejo, no, ya estoy viejo para... ¿No escucharon esa frase? No, yo ya estoy viejo para esto. No, soy nuevo en la fe. Sí, bueno, se entiende. Pero ¿hasta cuándo es uno nuevo en la fe? A mí me llama la atención esas frases. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo alguien es nuevo en la fe? No, me falta madurar. No, yo soy muy inmaduro. Bueno, dale. ¿Hasta cuándo la inmadurez? Es como que hacemos un becerro de la inmadurez, ¿no? No. Acá no hay excusa. Y Pablo, fíjese que se maneja en todos los estratos de edad o de lo que sea para animarlos, exhortarlos a esto. No tenemos que tirarnos abajo por, no, me falta estudio, o no, soy joven o viejo, o no, o esto o aquello. No hay que tirarse abajo, porque el Señor nos ha dado su palabra. Hay cosas difíciles, ¿no?, para entender en su palabra, pero no hay que poner como excusas o tirarnos abajo para, en definitiva, no hacernos cargo de que el Señor nos manda así a crecer en la fe. Todos somos llamados a adornar la doctrina, ¿no? Y entonces no podemos poner las excusas porque dijimos, el Evangelio no mejora a las personas, las transforma. Y entonces las categorías sociales que acá plantea Pablo no son excusas, todos adornan. Y acá a los hombres mayores le menciona 6 características que, si se fija ahí en versículo 2, no se preocupe, no vamos a ver en detalle cada una, pues si no tendríamos que hacer un sermón de cada palabrita. Pero dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia o perseverancia. Hay traducciones que dice perseverancia. Y después le habla a las ancianas. Deben ser estos hombres mayores, no sabemos exactamente desde qué edad le calculaban los judíos o aquí en Creta, pero dice deben ser moderados en su conducta. De eso habla cuando dice sobrios, serios, prudentes, de la conducta moderada. Esto es difícil, ¿no? Porque en la actualidad el categorizar de manera por edades, por ejemplo, es diferente a cómo se hacía antes. Antes había jóvenes y ancianos. Después aparecieron, ¿no?, las categorías de la adolescencia. Bueno, eso apareció muchos décadas, siglos después. Pero acá Pablo le está diciendo, bueno, los hombres mayores tienen que tener estas características. Y esto me llevaba a pensar que a los más jóvenes les pregunto, o piénsenlo, si este mundo en el que vivimos acepta el avance del tiempo. Bueno, a los más grandes también. Este mundo no acepta el avance del tiempo. Es algo que incluso me llevaba a pensar en la promesa de Satanás, ¿no? Seréis como dioses, eternos. Entonces, este mundo aboga por eso, para que estés siempre bien, estés joven eternamente. Y las frustraciones, ¿no?, que aparecen cuando empiezan a aparecer, no sé, alguna cana, algún achaque, algún dolor, cosas, ¿no? Y este mundo nos ha como enseñado a eso, a no aceptar eso. La juventud incluso se ha estirado, ¿no? Hoy ya se perdió el número. Antes decían, no, hasta los 30 y pico se estiró la adolescencia. Hoy ya se perdió. Ya ese número quedó. Encontrar gente muy grande actuando como... Pero bueno, los compromisos obviamente se descartan, no se aceptan tampoco. Y entonces esto de que alguien sea sobrio, serio, prudente, son cosas vistas como... Bueno, no son bien vistas, incluso son ridiculizadas. Pedirle a un hombre mayor sea sobrio, sea prudente, hoy es muy difícil. Pero lo que está marcando Pablo acá es que estas personas mayores, con sus características, van a marcar el tono de la iglesia. Como que, porque en este momento
los cristianos deberíamos estimar y apreciar a las personas mayores, que son mayores que nosotros. Obviamente, esto es una generalidad que está planteando Pablo. Hay gente grande que son bastante necios, ¿no? Porque se han manejado mal. Hay casos excepcionales, pero acá incluso la Biblia habla de respetar, de estimar a las personas mayores. De hecho, se ha dado cuenta que el título que se le da a los pastores muchas veces en el Nuevo Testamento es de ancianos, pero no porque sean gente grande, sino porque es un título de respeto que se le daba. En los ancianos se espera esto, pero además dice que sean sanos en la fe, en el amor, en la paciencia o perseverancia. Parecería que Pablo divide en 3 y 3 para hablar de sobrios, serios, prudentes, en su carácter, en lo interior, en cómo son como personas, y sanos en la fe, en el amor, en la paciencia o perseverancia, como hacia los demás. Es una doble vía, ¿no? Y este segundo grupo de virtudes son propias del Evangelio. Sanos en la fe. Bueno, todos los creyentes tienen que ser sanos en la fe, en lo que creen. Todos los creyentes tienen que tener amor, el amor de Cristo que ha sido derramado. Todos los creyentes deberían tener paciencia o perseverancia en la fe. Entonces, si la doctrina del Evangelio es sana, va a producir estos efectos. El anciano, en este caso, debe ser sano. En su relación con Dios, debe ser sano. Debe ser sano en su relación con su prójimo, debe ser sano. Eso está diciendo. Debe haber aprendido a comportarse de una manera, como dice Colosenses 1:10, que es digna del Señor. O como dice Efesios 4:1, digna del llamado del Señor. Entonces, más allá de su edad, tiene que tener estas características. Y asimismo dice, las mujeres ancianas. Las mujeres ancianas también, asimismo, tienen que tener estas características más las que agrega luego. Y como dijimos, podríamos hacer un sermón de cada palabra, así que lamento no poder detallarle más cada una de esas cosas. Pero bien, antes que se me duerma, vamos a las mujeres ancianas. Debe haber también, de vuelta, esta correspondencia entre la fe que profesamos y nuestro estilo de vida. Reverentes, dice. Reverentes en su porte. Me gustó mucho, hay un léxico que dice cómo se para esa mujer mayor delante de Dios. Reverente en su porte. Cómo se para delante de Dios. Cómo muestra a Cristo. Cómo adorna la doctrina. Reverentes habla de algo sagrado. Son reverentes en su porte. Se presenta ante Dios, se pone de pie delante de Dios, vive su vida delante de Dios, y además agrega Pablo acá, no son chismosas, no son esclavas del vino. Se da cuenta cómo todo encaja, en cómo está acostumbrado este mundo. Y a veces parece hasta, nos causa gracia incluso. En Argentina se han hecho incluso sketch de dos mujeres que están ahí chismoseando en la vereda y... ¿Recuerdan? Algunos se ríen, pero lo recuerdan. Pero no es nada gracioso si dentro de la iglesia hay mujeres que actúan así, el chismoso, sea hombre o mujer, obviamente queda mal, que no sean esclavas del vino. Bueno, ahí hay un tema largo de la cultura de Creta, porque aparentemente las mujeres... En Creta se hacía uno de los mejores vinos en esa época, y aparentemente las mujeres tenían, los hombres también, pero acá Pablo le dice esclavas del vino. En definitiva, cómo se ve su crecimiento, ¿no? Esto está hablando Pablo. Cómo se ve el cristianismo en la vida de estos hermanos y hermanas. Eso es lo que Pablo está apuntando. Y por eso el tercer punto es el adorno de las ancianas con las jóvenes. Versículos 4 y 5. Estas
al final del versículo 3 dice maestras del bien. Y esto nos sirve de puente. Maestras del bien. Pablo tiene claro que no es apropiado que los varones enseñen a las mujeres más jóvenes, por razones lógicas. Un pastor no puede enseñarle a una mujer joven cuál debe ser el deber en su hogar y el deber con respecto a sus maridos. Tiene que hacer uso de los roles de las mujeres mayores. Es muy interesante lo que deben hacer las mujeres mayores, las que a su vez obviamente han sido fieles, ¿no?, en la iglesia, no cualquier mujer mayor, porque son mujeres que han también aprendido de sus pastores y de sus esposos en sus casas. No es que, y acá un paréntesis, ahora me acordé. No es que acá Pablo no está diciendo que las mujeres mayores o los hombres mayores tienen como una sabiduría intrínseca, como que son sabios, pues decimos, bueno, es una persona mayor, debe estar llena de sabiduría. No necesariamente. Está diciendo que tienen, de algún lugar van a aprender la sana doctrina y a su vez van a transmitirlo a otros. Porque lamentablemente venimos del mismo mundo que vienen los jóvenes, que vienen las personas mayores y no lo traemos, no viene con nosotros esto de enseñar sabiduría. La sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, ¿no? Y eso no viene con nosotros. Entonces, estas mujeres deben ser ejemplo y maestras del bien, maestras de lo que es excelente. Literalmente es maestras de lo excelente. Y lo habla de manera, fíjese, va de lo general a lo particular. Versículo 4, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Eso es lo general. Y lo particular, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Y da la razón después, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Por qué Pablo dice esto? Bueno, es algo poco común que en la iglesia tenía que pasar. ¿Por qué no pasa hoy? Y eso también es interesante, porque lamentablemente a lo largo de la historia hemos degradado el rol de las mujeres mayores en nuestras congregaciones. Hemos dejado de ver el lado didáctico, el valor didáctico que tiene saber que esas mujeres pueden guiar a las más jóvenes. Ha pasado que muchos mayores incluso han desmerecido la preparación para esto. Lo que dijimos antes, a veces damos por sentado cosas, damos por sentado de que porque tengo muchos años tengo sabiduría. No necesariamente. La sabiduría está ligada a Dios. Y los más jóvenes, lamentablemente, muchas veces piensan que los mayores no los entienden y por eso no se relacionan. Hay que romper, esas son barreras reales que están en el mundo y lamentablemente dentro de la iglesia también pasa. Que los más jóvenes no se relacionan con los más mayores. Bueno, hay excepciones, pero generalmente se ve eso, que cada grupo de edades se relaciona con sus grupos de edades, que no está mal, pero está bien también que, como dice acá, ¿no?, que las mujeres enseñen a las más jóvenes. ¿Por qué? Porque los jóvenes no solamente piensan que no los entienden, piensan que son de otra época, o los jóvenes piensan que son como más sofisticados, como ya estoy usando inteligencia artificial, los más mayores no me van a entender, pues yo estoy súper avanzado. No, pues necesitas sabiduría para otras cosas prácticas de la vida que la inteligencia artificial no te lo va a dar. Bueno, quizás sí, pero te lo va a decir alguien que no tiene el Espíritu Santo, ¿no? Hermano, hermana, sea cual sea el grupo en que se encuentra, en todos y sobre todos la autoridad es de la palabra de Dios. Y eso es muy importante. La palabra de Dios está sobre todo, y sea que enseñemos a otros o escuchemos de otros, la palabra de Dios es la que manda en la iglesia. La palabra de Dios es la que manda. Recuerde lo que le dijo a Tito en versículo 1, que este conocimiento de la piedad lleva
conocimiento de la verdad lleva a la piedad. Y esta realidad, dice a lo último ahí, es algo muy importante para los creyentes, porque lo que va a ser blasfemado en vida sin piedad o sin crecimiento no es la reputación de los pastores, no es la reputación de la gente mayor, ni de los jóvenes. Lo que va a ser blasfemado, dice ahí, es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Cuando el cristiano no vive en forma coherente a lo que cree, lo que es blasfemado es la palabra de Dios. Téngalo ahí como un tip. Si usted está pensando en pecar y alguien lo ve, lo que va a ser blasfemado no es solamente el cartel de su iglesia. No. Va a ser blasfemado el nombre de Dios y la palabra de Dios. Y eso quizá debería alertarnos. Si las mujeres jóvenes se comportan de manera indecorosa, va a ser motivo de que el evangelio sea despreciado por otros. Y usted me puede decir, bueno, pero Germán, los incrédulos rechazan el evangelio. Sí, pero eso no le da crédito para que viva como usted quiera. No, el evangelio, sí, claro, corazón endurecido del incrédulo, que está muerto en sus pecados, que es enemigo de Dios, está bien, ok. Pero que no demos lugar con nuestra vida que la palabra de Dios sea blasfemada. Eso no debe pasar. En cambio, si estas mujeres jóvenes acá adornan la doctrina de Dios mediante su estilo de vida, van a contribuir poderosamente al testimonio del evangelio. Este principio, como dijimos, es aplicable a cualquiera. Tenga la edad que tenga, cumpla el rol que cumpla, es aplicable a todos. Tenga el tiempo de creyente que tenga, no importa. La responsabilidad delante del Señor es esta. Y en cuarto lugar, para ir avanzando y ya... No voy a decir nada. En cuarto lugar, el adorno de los jóvenes y el ejemplo de Tito. Versículos 6 al 8. Exhorta a sí mismo, o sea que está... Pablo parece que está como barriendo y está trayendo todas las características que le pidió a los ancianos, a las ancianas, a las jóvenes, también a los hombres jóvenes. Exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes. Ya ha usado esta palabra. Había un padre de la iglesia, Crisóstomo, que decía respecto a los jóvenes: nada es tan difícil a esta edad como dominar los placeres y locuras. Nada es tan difícil a esta edad como dominar los placeres y locuras. A veces los jóvenes piensan que... Perdón los jóvenes. Piensan que se la saben todo. Y uno era joven y también pensaba que se la sabía todo. Y es una edad muy difícil. Es una edad difícil. En donde pensamos que podemos dominar, pero cositas muy pequeñas rompen el dominio de lo que pensábamos que dominábamos. Y acá Pablo le dice a Tito, exhortalos, animalos a que los jóvenes también sean prudentes. La prudencia, un diccionario bíblico decía, implica la victoria de la voluntad de Dios sobre los sentimientos, pensamientos y apetitos carnales típicos de los jóvenes. Y me animo a decir, y no tan jóvenes. Pero es la victoria de la voluntad de Dios sobre todo eso, sobre todos esos sentimientos, pensamientos, apetitos carnales. Si en algo se destaca el mundo, y lamentablemente esto ha influenciado en las iglesias, es la imprudencia. La imprudencia. Esto es lo que le pide Pablo acá a los jóvenes, ¿no? Que sean prudentes. Pero la imprudencia en este mundo ya ha pasado límites. Ser sensato, como dice, ser moderado, ser cauteloso, hoy son sinónimos de, qué aburrido. ¿O no? Díganme los jóvenes. Si yo le digo a un joven, sea sensato, sea
moderado, cauteloso. Ya está, en su mente está pensando, qué aburrido ¿a dónde me quiere encerrar? Pero no habla de aburrimiento. No, la imprudencia en este mundo ha llevado a muchos a hacer realmente, como dice ahí ese léxico, locuras. La imprudencia es muy grave. Algunas personas que al leer esas frases o esas palabras terminan diciendo, bueno, son unos quedados. ¿Has escuchado esa frase? Bueno, una persona que es moderada y cautelosa no es proactiva. No, es prudente. Y está bien ser prudente. Está bien frenar y pensar. Hay gente que el proactivo piensa que se lleva el mundo por delante, y no, y hay veces que se lleva el mundo por delante y su vida también, y termina perdiendo su vida. No, hay que ser prudente. Otros dicen, no, el prudente o el cauteloso no tiene iniciativa. No, hay que evaluar. Cada uno podría hacer un examen delante de Dios acerca de su conducta, Pero la prudencia acá es requerida. De hecho, la palabra, y creo que las mujeres van a recordar esto porque lo vieron en algún libro, sofrón, ¿se acuerdan de sofrón? Viene de ese verbo, sofroneo, la prudencia. Alguien razonable, alguien sensato, apunta al pensamiento, al entendimiento, pero también eso que lleva a las acciones. Pedirle al joven que sea prudente, y esto hay que tener gracia también, ¿no? Pero pedirle a un joven que sea prudente sería exigirle algo imposible si no fuera por el poder de Dios en él, que Dios le da por medio de Cristo. O sea, Pablo le está diciendo, exhorta a sí mismo a los jóvenes, porque son jóvenes creyentes. Yo no le puedo pedir a un joven incrédulo, no, joven, sea prudente. No lo va a hacer. Porque la prudencia, ligada a la sabiduría de Dios, está justamente ligado también al temor de Dios. Y entonces ahí hace sentido que sería exigirle algo imposible si no fuera por el poder de Cristo que opera en el corazón de ese joven. Y esto está conectado, fíjese, versículo 7, presentándote tú en todo como ejemplo, a Tito le está hablando, en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable. Esto, el presentándote que le dice a Tito, es muy importante, porque le dice, mostrate, serviles de ejemplo. Tito, serviles de ejemplo a los jóvenes, para que bueno, quizás entre medio de esos jóvenes encontrás a alguien que te acompañe y aprenda de vos, porque en algún momento vas a envejecer también, ¿no? Todos envejecemos. Y en algún momento nos vamos a convertir en los ancianos de versículo 2 o en las ancianas de versículo 3. Entonces, Tito, presentate, mostrate, serviles de ejemplo. Un verbo que está en presente, que nos dice que es algo que no solamente en determinadas ocasiones uno tiene que mostrar, sino que toda la vida de Tito debía ser así. Y esto obviamente se extiende a todos los siervos de Dios, a todos los creyentes en general. En 1 Timoteo, no lo busque, pero si lo quiere anotar, capítulo 4, versículo 12, le dice a Timoteo algo muy similar: ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Se acuerdan, no? Sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. O sea, es el mismo consejo, tanto a Timoteo como a Tito: sé ejemplo. Sé ejemplo. Hay gente que le escapa un poco a esta idea de ser ejemplo. Se hacen los espirituales. ¿No se ha cruzado con eso? Se hacen los espirituales y dicen, no, yo no puedo ser ejemplo de nadie. Sí, pero ahí le dice a Tito, sé ejemplo. No, el único ejemplo es el Señor, y es como que se está sacando de encima la responsabilidad. Pero hay un mandato de ser, porque es lo que ven
nuestros hermanos y hermanas en la iglesia es nuestra vida. ¿Cómo ven al Señor? Con la vida de los creyentes, no lo ven de otra forma. Y si nuestras vidas no están acordes a la sana doctrina, no son adornos, no vamos a poder ser ejemplo. Y mucho menos tener este patrón de seguir de manera activa estas buenas obras que menciona ahí. Se cumple, ¿no?, la frase esta de predicamos con el ejemplo. No está en la Biblia, no se preocupe. Pero es correcto, porque predicamos con el ejemplo. También predicamos con la palabra de Dios, obviamente. Pero el ejemplo está acorde a la sana doctrina. Eso Pablo está marcando acá. Predicar con el ejemplo requiere no de mis criterios, no de mi sabiduría que traigo yo de este mundo, requiere del poder y de la gracia de Dios que solamente los creyentes pueden tener. Aquel que quiere predicar tiene que ser ejemplo. Aquel que quiere ser, por ejemplo, un buen padre, una buena madre, tiene que ser ejemplo. Aquel que quiere ser un buen empleado, un buen vecino, y todo aquel que quiera honrar al Señor en este mundo con el fin de predicar a Cristo, tiene que ser ejemplo. Somos adornos, nadie escapa de este mandato. Y las buenas obras acá, por su parte, son cosas buenas en sí mismas. Esto es interesante porque uno piensa en buenas obras y dice, sí, podría hacer esto, aquello. No, deténgase. Las buenas obras son las que Dios define como buenas. No lo que uno piensa que es bueno, porque si no uno es muy selectivo en decir, no, esto es bueno, esto es bueno. No, vayamos a la palabra y veamos qué requiere Dios de los creyentes. Esas son buenas obras, no las que yo pienso que son buenas. Dios define eso. No debe, incluso no debe ponerse a debatir en su mente, o quizá con algún hermano, a debatir que si es más importante predicar o ser ejemplo. Hay personas que tienen ese conflicto. Dice, ¿hay que predicar o hay que ser ejemplo? Sí, las dos. Sí, hay que predicar y hay que ser ejemplo. Es como, hoy venía en el avión, pensaba en esto, es como, sáquele un ala al avión e inténtelo. No va a poder. Y es lo mismo, el creyente predica con la palabra y con el ejemplo, con las dos cosas, porque es un aval, nuestra vida es un adorno de la doctrina, un adorno de la doctrina. Por eso habla también de enseñanza con integridad, con seriedad, palabra sana e irreprochable, lo que le dijo, ¿no?, acerca de la piedad en capítulo 1. Si usted intenta vivir su fe desconectado de los medios de gracia, de la palabra de Dios, de la oración, de la comunión con los hermanos, hay muchos más, pero esos son los principales. Si uno intenta vivir desconectado de eso, va a tener problemas, porque va a empezar a manejarse con sus criterios, va a empezar a pensar que es más amoroso y más sabio que Dios, incluso, porque quiero hacer buenas obras, pero según mis criterios, y no según lo que Dios dice. Dios define todo eso. Y Dios sí, claro, Dios es amor y Dios es más amoroso que cualquiera de nosotros. Él es sabio y no nosotros. Si no conoce a Dios como se define en su palabra, va a tener inconvenientes en eso. Bien. Bueno, acá dice palabra sana e irreprochable. Ya estamos bien. Palabra sana e irreprochable. Interesante porque Pablo aparentemente está pensando por la palabra que usa en cualquier tipo de conversación, no solamente la enseñanza pública en la iglesia. Está hablando de cualquier tipo de conversación. Palabra sana e irreprochable. Interesante, porque ¿cómo es usted en su hablar? Pues tenemos esa tendencia a tener una forma de hablar entre los creyentes. ¿Cómo es usted? No me responda ahora, si no se puede.
Pero piénselo, ¿cómo es diariamente en su trabajo, principalmente con los incrédulos? ¿Cómo es su forma de hablar? Y eso le está diciendo, palabra sana e irreprochable, o sea que nadie puede acusarme de nada en la forma en que yo hablo, porque eso habla mucho de lo que hay, lo dijo Jesús, ¿no? En Lucas 6, lo que hay en el corazón habla la boca. Entonces, palabra sana e irreprochable está ligado a eso, cómo soy. Y esto es hermoso porque el Señor nos ha diseñado de esa forma, de la forma tal que podemos ver realmente lo que somos con nuestras palabras. Y Dios nos muestra cómo ver esas cosas que no podemos entender a través de las palabras, cómo funcionamos a través de las palabras. Usted quiere conocer a una persona, converse con esa persona, es el diseño de Dios, ¿no? La comunicación y las palabras hablan mucho de lo que es una persona, muchísimo. Y acá le dice palabra sana e irreprochable. Las palabras importan. Ha dado acá Pablo a Tito 2 razones, fíjese, para que sea ejemplo. Primero, porque otros están observando. Tiene que ser ejemplo porque evidentemente esta palabra sana e irreprochable está delante de todos, presentándote tú, en versículo 7, en todo, como ejemplo. ¿Ejemplo para quién? Para otros, delante de otros, en primer lugar. Pero en segundo lugar, hay adversarios que también observan. Dice ahí, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. En 2 de Timoteo, capítulo 4, Pablo le dice a Timoteo, en versículo 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, o sea, los que están escuchando y observando, no van a sufrir la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, de nuevo el contraste pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Hay adversarios, hay personas que se van a amontonar, dice ahí. Personas que tienen comezón de oír, que no se van a bancar una predicación, eso en la versión argentina, no se bancan una predicación. No porque los predicadores sean perfectos, nada de eso. Pero hay también adversarios, dice, que observan cómo se mueven. Usted sépalo, ¿no? Si usted es un creyente verdadero, este mundo lo va a observar cómo se mueve para agarrarlo, para saber, para mostrarle que no es tan irreprensible como usted piensa. Y entonces tenga cuidado, pues se maneja en un mundo que no es tolerante al cristianismo. No, para nada. Tenga cuidado. Ande como me dijo una persona una vez, con pie de plomo. Esa frase. Tenés que andar con pie de plomo. Ok. Ande así, firme en eso. Algunos piensan acá que el adversario es Satanás. El término que usa no parecería, y en el contexto no parece hablar de eso Pablo, pero si uno piensa, Satanás es el instigador, ¿no? El propagador de oposición. Satanás se encarga de eso. Cuando hay oposición en la iglesia, cuando hay discordia en la iglesia, detrás de eso está Satanás, sépalo. Siempre. Pero bueno, acá no necesariamente este término adversario habla de Satanás, sino posiblemente de estos falsos maestros. Y fíjese, dos resultados que pasan cuando se ve este buen ejemplo. Es avergonzado y es silenciado. Avergonzado y silenciado. Una cosa que ya Pablo había mencionado, que no lo había dicho cómo. Muy interesante porque en versículo 11 de capítulo 1 dice que
a estos contumaces, estos falsos maestros, hay que taparles la boca, dice. Hay que silenciarlos. Pero no dice mucho más en ese versículo 11. No dice, bueno, decime cómo hacemos para taparle la boca a los falsos maestros. Lo está respondiendo acá, con el buen ejemplo, con las sanas palabras de la sana doctrina y la sana vida. Así vas a silenciar a los adversarios y los vas a avergonzar. Y la vergüenza acá es interesante porque la palabra habla de, les va a traer respeto. No solamente le vas a ganar la batalla, sino que les va a traer respeto. Y pasa eso. Cuando uno se maneja de manera delante de Dios, agradando a Dios en todo, la gente lo va a empezar a respetar. Porque va a saber que no lo va a poder agarrar de cualquier lado, porque no va a poder ponerle palos en la rueda, como decimos. Se va a ganar el respeto y va a silenciar a los adversarios también. Muy importante. No es con argumentos, ¿se da cuenta? No es con los incrédulos. No vaya con argumentos a tratar de ganarle alguna batalla intelectual. Está luchando contra un muerto espiritual, ¿no? Si el Señor no hace la obra, háblele del Evangelio, háblele de Jesucristo. No trate con argumentos, porque enseguida el incrédulo va a buscar darle vuelta a su conversación y buscar avergonzarlo a usted, porque no tiene argumento. Y le dice, ¿ves? No se enganche con esas cosas. Muéstrele con el buen ejemplo también y avergüence de esa manera. No busque, obviamente, voy a salir de acá y voy a salir a avergonzar a todo el mundo. No está diciendo eso, Pablo. Sino que naturalmente va a pasar eso, que esta gente se va a avergonzar. Y por último, el adorno de los siervos y un principio general que termina Pablo mencionando acá, porque la mayoría de los creyentes en esta época venían de la esclavitud o de la pobreza. La mayoría eran, igualmente notamos, si usted lee las cartas del Nuevo Testamento, que el Señor en su gracia también obró en hombres de influencia. En una de las cartas habla de la casa del César. El Evangelio llegó ahí a gente de poder. Menciona un tesorero en otra de las cartas. Personas con recursos económicos habían sido alcanzados por el Evangelio. Porque el poder de Dios no se limita a un sector social, como algunos han promovido. Pero acá Tito también tenía que exhortar a estos hermanos a un tipo de prudencia a través de estas 6 características que usted puede ver ahí en versículos 9 y 10. 6 características. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Sujeción, complacencia o, como dice ahí, agradar en todo, no siendo opositores, siendo honrados, siendo confiables, adornando la doctrina de Dios nuestro Salvador. Esto es perfectamente aplicable al mundo laboral hoy, perfectamente aplicable. La sujeción, el agradar a todos, no el agradar para buscar subir de rango, ¿no? ¿Se entiende? Sino agradar a Dios en lo que hace. No siendo respondones, usa esa palabra. Es graciosa la palabra, pero habla de ser alguien que se opone permanentemente. No sé si ha estado en alguna empresa o trabajado con un grupo de personas y siempre hay uno que se opone a todo. Pero gente que no tienen paz y decir, tranqui, si no sos el jefe, es un empleado, pero se oponen a todo. Pero es aplicable al mundo del trabajo. El mundo, claro, se guía por el camino ancho, ¿no? Que va en contra de Dios. Incluso muchas veces las leyes laborales, no sé si se ha dado cuenta, pero es como que se contradicen cada vez más. O sea, hay ciertas normativas en algunos trabajos
pero de golpe aparecen leyes nacionales que como que contradicen y se arma todo un lío, un embrollo. De hecho, el mundo se está como autodestruyendo, eso parece. Hoy vemos cualquier área laboral y vemos que estas cosas son realmente no existen casi. Piénselo en usted, porque usted es el creyente en su lugar de trabajo. ¿Tiene sujeción? ¿Tiene alegría de servir a otros? Eso es complacencia o agradar en todo. ¿Tiene acuerdo en las normas de trabajo? ¿Es honrado usted en su trabajo? ¿O quiere sacar ventaja de todo? Y una pregunta me pareció: si usted mañana deja de trabajar en el lugar de su trabajo, ¿sus compañeros lo van a extrañar? ¿O van a decir, bueno, ma? De eso está hablando Pablo, a estos esclavos que se manejen bien, porque finalmente le va a decir, ¿no? Ahí están adornando la doctrina. Tiene que ser confiable en lo que hace. Pero sobre todo, ¿es usted un reflejo del Evangelio o simplemente una persona que tiene la etiqueta de cristiano, pero como hacen los falsos maestros, o con su andar lo niegan? De eso está hablando Pablo, a los esclavos en esta parte, pero como dijimos, arrastra a todos los miembros de la iglesia, a cualquier persona, sea cual sea la labor que hacen o el rol que cumplen en su vida. Cuando Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios, ¿recuerdan el pasaje ese? Si no lo recuerdan, anótelo y memorícelo. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, y además penetra y discierne, dice, las intenciones del corazón, penetra el ser interior. Es decir, la palabra de Dios tiene este poder transformador en este contexto, incluso en el contexto de Hebreos 4, es en el contexto de la obediencia del pueblo, y eso es interesante. Y acá también la sana doctrina, la enseñanza saludable de la palabra de Dios va a producir, como dijimos, primeramente salvación, porque somos salvos, la fe nos llega por el oír la palabra de Dios, somos salvos, pero esa salvación se ve traducida en vidas piadosas, vidas que quieren obedecer, quieren agradar a Dios de manera natural, progresiva, no va a ser perfecta inmediatamente, pero va a ser progresiva. El cristiano va a querer, va a tener tropiezos, pero va a avanzar, y va a ser cabezón y va a seguir adelante, lo va a hacer. Van a ser adornos para la gloria de Dios, adornando la doctrina. Hay una vecina acá en Junín, los de Junín la conocen, que adorna su casa para Navidad. Y es única. Usted pasa por la casa, está ahí cerca de mi casa, pasa por la casa y impresionante. Le pone toda la onda a la casa, que las luces, que la cosita. Y la gente va a visitar la casa, pues incluso creo que ha ganado sorteos, ¿no? Cosas, premios por adornar su casa. Impresionante. Después le pasamos la dirección. Pero son adornos navideños, ¿no? Y son de temporada. Si va ahora no los va a ver, quizá en un par de días. Pero Pablo está diciendo a estos cristianos tienen que ser adornos permanentes. Tito, a diferencia de los falsos maestros, exhortado en su tarea a hacer todo lo contrario a los cretenses. ¿Se acuerdan? Los cretenses eran, versículo 10 de capítulo 1, habladores de vanidades, enseñaban para enriquecerse, versículo 11, eran mentirosos y sensuales, versículo 12, profesaban conocer a Dios, pero lo negaban con sus vidas, versículo 16. Tito
debía hablar de acuerdo a la sana doctrina y debía mostrarse como ejemplo a todos los hermanos, animándolos a esto mismo. ¿Por qué? Porque esa es la identidad del creyente. Esa es nuestra identidad. El Evangelio nos ha salvado, mi hermano. Y entonces, en gratitud, claro, quiero vivir agradando a Dios en todo. No es que tengo que buscar mejoras en mi vida con este Evangelio, o que este Evangelio sea un aquieta conciencias semanales y nada más. No. A diferencia de los adornos navideños de esta vecina, no sé exactamente la dirección. No me mire como ansioso por ir a ver la casa. O a diferencia de cualquier adorno de días festivos, estos adornos espirituales de los que habla Dios en su palabra han sido escogidos para salvación. Son adornos permanentes. Permanentes. Hay otro vecino. No voy a dar el nombre, pero no se preocupe. A la vuelta de casa. Están todos cerca de casa, no sé por qué. Pero está a la vuelta y deja todo el año las luces. No sé por qué lo hace, pero las deja y gasta en luz, no sé. Pero la deja todo el año. Y no sé si la imagen hace justicia, pero como siempre decimos, Dios nos ha llamado a estos miserables a formar parte de su iglesia. No somos dignos de lo que Él ha hecho. Él es digno, pero sí nos convoca, y esto es tremendo, nos convoca a hacer adornos de, como dice al final, la doctrina de Dios, nuestro Salvador. La doctrina es de Él, no es de la iglesia, no es de la Reforma protestante, no, es la doctrina de Dios en su palabra, que es nuestro Salvador, y que nos invita a hacer estos adornos para su gloria, a fin de que otros crean, a fin de ser ejemplo para mis hermanos, unos a otros. Es impresionante, por eso me gustaría que leyéramos Filipenses, capítulo 2. Después de hablar de la entrega de Cristo, de la humillación de Cristo, que es un pasaje que leyó, hoy lo leyó Santi, el pasaje de Filipenses. Después de eso, dice en capítulo 2, versículo 12, por tanto, o sea, como consecuencia de todo esto que se ha mencionado acerca de la humillación de nuestro Señor Jesucristo, acerca de su muerte y muerte de cruz, acerca de su exaltación y acerca de la próxima gloria que vamos a ver manifestarse. Por tanto, como consecuencia, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Pablo estaba preso en este momento, por eso habla de su ausencia. Ocupaos en vuestra salvación, con temor y temblor. Y acá es el choque, acá... Si usted lo puede entender a esto, después explíquemelo. Porque dice, vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y entonces haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, adornando la doctrina. ¿Se da cuenta? Esto es tremendo, porque Dios, que nos sacó de la oscuridad y nos dio la luz, su luz, a través del Señor Jesucristo, nos dio aquel que, como dice Hebreos, es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Ahora nos hace partícipes de esa luz, porque no es nuestra, para que seamos adornos
correctos en sus manos. Juan describe al Señor Jesucristo como la luz que vino a este mundo para buscar al pecador, para darle vida a estos muertos espirituales, para reconciliar a los enemigos, para adoptarlos en su familia, para hacerlos sus hijos. Y ahora nos dice, adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Y ahora que podemos tener este privilegio, lo dice de otra manera, ¿no? En el párrafo que sigue, cuando habla, y lo vamos a leer para terminar, Dios mediante, Señor permita que el domingo que viene podamos continuar con esta parte, porque dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo adornando la doctrina, sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio que adorna la doctrina, celosos de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Tremendo. Como la gracia de Dios ha llegado a nuestras vidas y necesitamos diariamente esa gracia para realmente vivir de acuerdo con esta sana doctrina y ser animados con su palabra cada día en estas características que hemos visto hoy para adornar la doctrina. Así que mis hermanos, vamos a orar para terminar y dejar esta semana en manos de nuestro Dios. Padre Celestial, queremos darte muchas gracias por tu palabra. La bondad que has tenido con nosotros, esta misericordia que nos ha alcanzado y esta gracia que nos sostiene, Señor, realmente es suficiente. Tú eres suficiente para los creyentes. Tú eres suficiente, Señor, y por eso pedimos, por favor, ayúdanos en esta semana que nuestras vidas de manera progresiva vayan siendo cada vez más coherentes. Sabemos y cada uno nos conocemos, Señor, de cuánto nos falta seguir creciendo, pero eso no es una excusa, Señor, para decir, bueno, no puedo avanzar. No, Señor, tú nos has dado tu Espíritu Santo, nos sostienes con tu gracia, nos has prometido tu presencia todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Señor, nos has dado todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. Por eso no hay excusa delante de ti, Señor. Rogamos por eso nos des la fortaleza y la gracia para seguir avanzando en estas cosas, en estas características que Tito tenía que exhortar a estos hermanos ahí en Creta, pero que también son principios y corresponde que providencialmente nos ha llegado a nosotros tu palabra, Señor, y ahora podemos también pensar en esto. Queremos adornar correctamente la doctrina de Dios nuestro Salvador y pedimos por favor ayúdanos en todo ello, no solamente para que tu iglesia siga afirmándose en tu verdad, sino que también para que seamos correctos luminares en este mundo, Señor. Por favor, te lo pedimos todo esto y pedimos, Padre, también que si hay corazones aquí que no han visto la luz de Jesucristo, no han conocido este evangelio precioso que nos ha trasladado de las tinieblas a la luz tuya, Señor. Pedimos que alumbres esos corazones oscurecidos, les muestres su pecado, su maldad, Señor, delante de ti, les muestres su incapacidad para acercarse a ti y que solamente por medio de Jesucristo pueden hacerlo, Señor, y les des el arrepentimiento y la fe que necesitan para ir a la cruz, Señor. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Amén.